bienvenidos al podcast del Dr. Oso 101, un podcast donde hablamos sobre psicología de marca, tecnología creativa y comunicación digital. ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast del Dr. Oso 101, donde ya saben, hablamos de psicología de marca, hablamos de marketing digital, hablamos de tecnología y hablamos de cualquier cosa que esté sonando en este momento. Y pocas veces tengo estrellas invitadas al podcast. Y esta es una. Don Ángel, buen día, ¿cómo está usted? Muchísimas gracias, Antonio. Te agradezco muchísimo la invitación. Se siente raro estar en un podcast donde no tengas que preocuparte de la producción. Sí, sí, ya te creo, ya te creo. Pues yo he tenido el enorme placer, gusto y honor de estar en tu podcast. Y bueno, pues tenía que hacer que vinieras también al mío para que pudiéramos platicar. Es lo menos que puedo hacer. Como dices, has estado en el podcast no una, ni dos, ni tres veces, sino que aparte tienes el honor de tener así tu badge, tu certificación de el apóstol del podcast. Ajá, porque la verdad es que Gracias. has hecho más que casi ningún invitado por promoverlo, por darlo a conocer, que es algo por lo que siempre te estaré agradecido. Así que estar aquí, la verdad, es lo menos que puedo hacer. No, hombre, al contrario, al contrario. Y pues, cuéntanos de tu podcast, Bueno, aprovechando. ya que estamos en esto, Sí, sí. el podcast actualmente se llama La Digital.social. ¿Okay? Ujú. Técnicamente arrancó en enero de este año. Pero Ok. la verdad es que es la continuación de un proyecto que llevaba 7 años desde 2015. Sí. ¿Okay? En donde con bastante orgullo puedo decir que al menos los últimos 4 años, me parece, nunca dejamos de publicar ni una sola semana. Es un podcast semanal, así Ujú. que 52 semanas al año durante los últimos 3, 4 años hubo podcast. La verdad es que eso, para cualquiera que haga una cosa de estas, sabe que se dice rápido, pero es toda una chamba. Sí, y digo, aquí en la industria y sobre todo aquí en México, el podcast, pues sí ha tenido estos problemas de inconsistencia, ¿no? Es bien difícil y algunas platicábamos de esta estadística, no sé si lo platicaba contigo o lo escuché en tu podcast, pero el tema de consistencia es tremendamente complejo porque además muchos de los podcasts que salen aquí en México y en español normalmente no pasan arriba de los 10 o 15 episodios y después, adiós. De hecho, la cifra que yo tenía era 7 7. Ok. episodios. O sea, que si tenías más de 7 episodios, ya estabas en el 90 estabas en el 2% casi, casi. ¿Ok? Exacto, sí. Es como los restaurantes, que la mayoría truena al año. La mayoría de los podcasts nunca llega a más de 7 episodios. Y Ujú. pues bueno, si consideras entonces que durante varios años tuvimos 52 al aire, pues la verdad es que sí, se Es un necesita gran bastante. mérito. Se necesita bastante. La verdad es que me siento orgulloso de eso. También fue gracias al equipo de producción que teníamos. Ujú. Todo. Es un trabajo conjunto. La verdad es que es un trabajo que involucra a mucha gente. Durante algún tiempo lo hicimos solitos, pero híjole, como tú sabes, es toda una chamba. O sea, es algo que Sí. cada minuto de podcast, la verdad es que te lleva 3 en la edición y muchas cosas. Es algo que la gente no ve y digo, no tiene por qué saber, pero es un trabajo importante el que se requiere para poder hacer que esto llegue a las manos del respetable. Exacto. Y ¿tú qué crees que ha sido el motor o la forma, el secreto, no sé cómo lo quieras llamar, de que hayan logrado tener esta continuidad durante tanto tiempo? Mira, creo que se juntaron varias cosas. Una de ellas es que desde el principio quedó claro para quién y qué era, Ujú. qué función jugaba el podcast. Claro. Ajá. No era como, hijo, a ver, vamos a platicar de lo que se nos ocurra, y a ver quién lo escucha. O sea, en ese Ujú. sentido siempre quedó claro que era un podcast pensado para la gente que estaba dentro de la industria de marketing digital. O sea, no es Ujú. un público, no es un programa para el público Mm. en general. Si bien Ok. es accesible, ajá, Claro. si bien es accesible, en general está pensado para todos los que trabajamos en la industria.
Y la función era precisamente mantener al día a ese público, mantener al día de todo lo que Ujú. está pasando en las plataformas, en el medio ambiente en el que trabajamos. Digo, tú lo sabes también como yo, todos los que trabajamos. Estás con la nariz metida en el teclado haciendo las cosas y a veces cuesta mucho trabajo el levantar la mirada a ver qué está pasando alrededor, por no hablar de que seguir en la pista todas las fuentes Y que las hay y copias. que vale la pena seguir, es una chamba de tiempo completo. Así que vimos que faltaba eso. En 2015 que se inició, nos dimos cuenta que Ujú. no había un podcast en español que atendiera esa necesidad, que atendiera ese público y dijimos, lo hacemos. Y pues en parte eso fue el éxito de todo eso. No, no, no el éxito, pero digamos que la fórmula que permitió que sucediera y que también rápidamente encontramos un formato que era replicable, ¿no? Y que Claro. podíamos hacer, sistematizar para poder hacerlo semana tras semana tras semana, que se mantuviera fresco, que aportara. Luego los invitados, por ejemplo, esos llegaron después. También fue un ángulo que nos dio mucho éxito. Se juntaron varias cosas, pero creo que lo más importante es, de nuevo, fue saber para quién era el podcast y Ujú. cuál era su objetivo, qué tenía que hacer. Ujú. Ahí está el tema de motivación. Ahora, mantenerse haciéndolo de manera regular, tratar de no fallar, ¿cómo vas logrando eso? Eso nomás siendo digo, persistente. Eso se llama necedad. Depende de qué lado lo veas. Te digo, aquí sí confieso, yo Ujú. confieso, que soy mucho de rutinas. Ok. Sí, se me da. La verdad es que se me da. Si encuentro una rutina que funciona y la adopto, ya se puede quedar por los siglos de los siglos. ¿Ok? Ok. Y en ese sentido, por eso mencionaba que encontramos un formato que podíamos sistematizar y que era fácilmente reproducible. Es una rutina. Ujú. Y ahora sí que, pues eso creo que fue lo que permitió que semana tras semana, teníamos un proceso de nuevo repetible, ajá, que permitió esto, o sea, una rutina que se podía sostener sin demasiado esfuerzo diario, o sea, eran así como poquitos al día, Ujú. y que pues permitió que 7 años estuviéramos ahí. Vaya, creo que podría resumirlo con eso. Ok. ¿Y cómo ves el cambio o la transformación o la evolución de cuando empezaron el podcast en el 2015 en el ambiente de las redes sociales, el social media, de las estrategias, etcétera, a las cosas que están pasando el día de hoy? Fíjate que el formato del podcast como tal Ujú. nos ha permitido recibir todas las cosas nuevas que han pasado y en algún sentido integrarlas. Ok. El podcast nuevo, o sea, la digital, ya incorpora muchas de las cosas que a lo mejor el otro podcast o la iteración previa, a lo mejor nos hubiéramos tardado un poquito, porque, de nuevo, ese es el problema de la rutina, que Ujú. también una vez que te haces a esa rutina, salir a veces es complicado. Sí. Pero el formato permite que, por ejemplo, en vez de estar hablando de, ¿qué te diré yo? Los últimos meses del año pasado, casi todo era TikTok, ¿ok? TikTok acá, Sí. TikTok allá, bla, bla, bla. Estos meses, este año, por ejemplo, todo es inteligencia artificial, ¿ok? Ujú. Y Ujú. eso también implica un grado de criterios editoriales también. A ver, sí, o sea, esto es el tema que se está hablando, pero ¿cuánto realmente es importante? Ok. Ajá. ¿Qué tanto vale la pena hablar de ciertas cosas? ¿Qué tanto es humo? ¿Qué tanto tenemos que ser fieles con nuestros temas centrales? Exacto, Ajá. sí. ¿Qué Ujú. tanta información hay disponible? Y ahorita me gustaría tocar ese tema. Eh, y vamos, son decisiones que se tienen que tomar a veces semana con semana, ¿no? Hubo un punto en el que dijimos, ¿sabes qué? Hay cosas que ya no vamos a mencionar porque son redundantes. Ajá. Hay cosas que sí, TikTok acá, TikTok allá, pero ¿sabes qué? No todo lo que se dice ya tiene sentido. Mucho de ello ya es puro hype o es puro humo.
Ok. y ¿sabes qué? Lo quitamos. Cuando lo de Musk y Twitter, lo mismo. Llegó un punto en el que, ¿sabes qué? Ya no le vamos a hacer tanto caso porque no es hacerle el juego a alguien que está haciendo esto por motivos no precisamente honestos o limpios, ¿no? Tampoco te puedes volver parte del equipo de PR de De ciertas Musk. marcas o Sí, personas, ¿no? sí, claro. Y hay un punto en el cual, de nuevo, hay un criterio editorial en el que dice, ¿sabes qué? Esto ya no. O esta noticia sí es relevante o podría ser relevante, pero no la vamos a tocar porque ya resulta ser pan con lo mismo. Resulta de nuevo redundante. Y por otro lado, el incorporar cosas nuevas en la promoción, sobre todo. YouTube, por Ujú. ejemplo, no teníamos YouTube en el podcast previo. Hoy Ok, en día ya se volvió parte de la canasta básica. No como ok. tú, o sea, nosotros ponemos la versión en audio nada más y le Ujú. ponemos unas cuantas imágenes, pero no salimos a cuadro, ¿verdad? Cuadro, sí. No, Ok. ajá. Esto también fue una decisión editorial o fue una decisión estratégica, ¿eh? Bueno, aquí sí pueden ver las comillas, Sí. este, por el tema de producción. Porque si Ujú. producir audio está divertido, aparte échale encima el tema de producir video y o sea, no nos da la vida. ¿Ok? Así que sí tomamos algunas decisiones de esto sí, esto no, esto de esta forma, esto hasta aquí, lo vamos a promover ahora de esta forma. Todavía no hacemos todo lo que yo quisiera, porque ahora pues soy yo solito. Ok. Este, ya no hay subsidios también, hay que pasar la charola. Bendito Patreon nos ha ayudado y Sí. pues ya lo mencionaremos en el comercial descarado. Ujú. Este, pero hay que encontrar la manera de que esto funcione. Yo sigo creyendo que este es algo que se necesita, que la industria, ya no solo en México, sino hispanoparlante, Exacto. necesita. Y pues por eso también sigo haciéndolo, independientemente del beneficio que pueda o no tener. Ujú. Creo que el servirle a la industria, el servirle a colaboradores, colegas, otros profesionales que están en este Sí, asunto, claro. sigue siendo importante y por eso hemos decidido continuar el proyecto, ¿ok? Ok. Aunque implicó empezar de cero de nuevo, creo que es lo suficientemente importante como para hacer lo que sea necesario y continuar. Ok. Es un camino, y es un mega trabajo hacer esto. Uh -huh. Decías, vamos a regresar al tema del contenido. ¿Te referías al tema de la curaduría del contenido? Lo que van eligiendo ustedes como notas que van a, bueno, las notas que eliges que Uh -huh. se van a publicar. Sí, de hecho aquí hay un punto que me gustaría tocar. De hecho, me Sí, sí, dijiste venga, que si venga. tenía algunas noticias y demás. Y esto, si bien no es una noticia, es un tema que me gustaría comentar y creo que no hay mejor lugar aquí. Una de las cosas que yo he visto en el último año, yo creo que en el último año, es una migración lenta pero constante de muchos medios de un modelo gratuito, o sea, de publicidad, Ujú. a un modelo de negocio de suscripción. ¿Okay? Sí. Muchas de Ujú. las mejores fuentes que teníamos para el podcast se han vuelto de suscripción. ¿Okay? Sí. Y esto ha significado que independientemente de los gastos de producción y de promoción en algunos casos, también ahora haya que destinar un presupuesto a suscripciones a fuentes buenas, o sea, gente que usualmente es gente, eso es interesante, usualmente son personas, analistas sobre todo, que tienen una visión muy clara, que le toman el pulso de manera muy certera a la industria y a lo que está sucediendo para poder seguirlos incluyendo en el material que comentamos, ¿no? Claro. Todavía sigue habiendo muchos medios muy buenos disponibles, abiertos, pero ciertos analistas, ciertas opiniones que siempre he considerado valiosa, pues ahora están detrás de un paywall, ¿no? Ahora son de suscripción. Y de nuevo, ha habido que hacer cambios, ajustes, recortar algunas cosas, pero la verdad es que no me duele pagar por recibir esa información y no que la haga disponible a más gente, pero sí que informe
los contenidos y lo que hacemos en el podcast, ¿no? Creo que es algo que no va a detenerse y algo que va a pasar cada vez más. El, el que haya gente valiosa que comparta sus opiniones y demás, pero que tengas que pagar al menos por un cierto tipo de contenido, cierto nivel de contenido. Sigue habiendo cosas gratuitas inclusive de ellos mismos, Sí, pero claro. así la carnita, los análisis buenos, los reportes Interesante. buenos, los primicias, pues eso usualmente ya, bueno, no usualmente, pero ya está empezando a costar. Ajá, ya está empezando a Sí, costar. Y eso, la verdad es que creo que es una inversión que vale la pena porque eh, la calidad de la información, al menos que presentamos, para mí es importante. Ajá, lo que le doy al público, trato siempre de que sea lo mejor posible. Somos tan buenos como nuestras fuentes. Me has escuchado decir esto sí, muchísimas muchísimas veces. veces. Somos tan buenos como las fuentes de información que tengamos. Así que el pagar por esa información y por tener acceso a ello no me pesa. O sea, implica, insisto, ajustes, Recortes y cambios, cosas, sí. ajá, pero no me pesa, ¿ok? Iba a poner un tweet el otro día en Twitter todavía, donde decía, ¿sabes que eres un adulto maduro y responsable cuando reconsideras tus suscripciones a OnlyFans y las recortas para poder pagar los newsletters de cosas de la chamba? Sí, Cuando empiezas a recortar tus suscripciones de OnlyFans para poder pagar los newsletters de la chamba, sabes que eres un adulto responsable y sí. maduro. Ok, pues ni Y te hablar, así es la diré, vida. y te diré que habremos otros adultos no tan maduros que ni siquiera el OnlyFans se paga, sino las pruebas gratuitas que nos dejan, porque decimos, pues es suficiente. Y Es- Como verás, siempre he creído en apoyar a los creadores de todo tipo. Así que, siendo uno, por lo menos en cierta escala, en cierto nivel, entiendo lo que implica y de nuevo, no tengo problema en apoyar a esos creadores, sea del rubro que sea. sí, sí, sí. Oye, y tocando justo ese tema de creación de contenidos, porque he visto que mucha gente ha ido cambiando el modelo de negocio de, pues, por ejemplo, el diseño. Siri, que quiere opinar. Ah, Este, que de pronto están cambiando este modelo de diseño de estrategias ujú, o de administración de cuentas, etcétera, por el modelo de generación de contenido. ok, Y ajá. entonces, cada vez más estoy viendo en muchas plataformas que el apoyo a la creación de contenidos está siendo un tema muy importante. Ajá. Que Entonces, tiene todo el sentido si te pones a pensarlo. sí, claro, por supuesto. Porque los creadores somos, y creo que puedo colgarme esa medallita en algún sentido, somos los que traemos al público. En el caso de YouTube, por ejemplo, es el ejemplo por definición, ¿no? Ninguna plataforma genera el contenido por sí misma. Somos nosotros los que ponemos el contenido, los que traemos a la gente, los que la mantenemos ahí. Y YouTube es excepcional en el sentido de que te da dinero por tus vistas. Qué padre. Hubo una época, tú lo sabes, en la que se podía vivir de eso. Hoy en día ya no tanto. Hoy en día Es más necesitas difícil. recurrir a patrocinios, merch, suscripciones para otro tipo de contenido, etcétera, etcétera. El que las plataformas repartan un poquito, porque la neta es que es muy poquito, de dinero entre los creadores como incentivo para mantenerlos ahí y seguir haciendo cosas, pues la verdad es que, insisto, es natural. El otro día en el podcast estábamos mencionando un detalle de que la plataforma más rentable para los creadores, a pesar de todo, sigue siendo YouTube. Sí, YouTube sigue siendo, no te diré que una mina de oro, pero una fuente de ingresos bastante confiable para los creadores. Instagram en un lejano segundo y curiosamente TikTok en un lejano tercero. ¿Ok? Y no hablo de dinero por vistas, sino también de patrocinios, de creación de contenido para marcas, etcétera, etcétera. Así que es todo un tema y las plataformas lo saben, saben que dependen más de lo que a ellas les gustaría, de esos, al menos de un cierto sector de creadores, ¿ok? Y lo que están intentando hacer es que a lo mejor como esa clase media de creadores, tú también tenga mm, un incentivo para poder hacer esto. Porque si hay creadores muy grandes,
Sí, todo. sí, por Qué supuesto. padre. Pero la famosa cola larga, the long tail de creadores medianos y chicos, a la hora de la hora, pues son los que generan, Son los que mantienen la base. son los que mantienen la base, exactamente. Literalmente son la base de la pirámide. Sí, ¿Ok? sí. Y si podemos, y si las plataformas pueden repartir un poco de dinero, ajá, sobre todo ese segmento medio, Ujú. adelante, o sea, lo van a hacer. O sea, que más quisiera uno que fuera, pues, que llegara más abajo, ¿no? Pero sí, es natural que esto suceda. Sí, YouTube está modificando sus reglas y ahora ya las reglas de monetización están bajando Ujú. a niveles que son más alcanzables. Claro, eso también lo comentamos, porque se están enfocando mucho, están queriendo llegar a los que hacen live, Shorts. live streaming, vaya. Ah, los ¿Ok? lives. Ok. Live, que es una categoría, digamos, en sí mismo. De los Ujú, creadores de video ya también ya tienen sus propias categorías, ¿no? Está el creador clásico, al menos en YouTube, está el creador clásico, ajá, de ujú, videos de mediana a larga duración. Los que hacen shorts, ajá, que también está adquiriendo una relevancia muy grande. Los creadores en vivo, que ujú. también son vamos, no lo digo de manera peyorativa, pero son un animal distinto, o sea, juegan con otras reglas, Sí. etcétera, etcétera. Los que hacen Y podcast. los que hacen podcast, exactamente, de nuevo, al menos ahí ya hay como cuatro categorías muy, muy específicas, cada una con sus Ujú, reglas y digamos, características de trabajo y modelos de negocio. Y YouTube, la verdad es que se vio bien en reconocer esto y en decir, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer que a lo mejor este segmento ahorita tenga una mejor chance de monetizar lo que hace, porque si exacto, lo sí. monetiza, se queda. Y si Ujú, se queda su público, y si se queda su público, se quedan sus vistas, y si se quedan sus vistas, se quedan nuestros anuncios. Y si ujú. se quedan los anuncios, se quedan los anunciantes. Así que todo el mundo gana. Exacto, sí, sí, sí. Entonces, en ese sentido, ¿cómo ves tú la economía del creador de contenidos? Sobre todo aquí en México, porque pues había un estudio que salió por ahí hace algunos meses, acerca de las profesiones, ¿no te acuerdas? Ya sé cuál, ya sé dónde vas. Sí, sí, sí. Sí. Que todo el mundo quiere ser youtuber, Pues mira, pero esta. además ahora, Ajá. perdón, además ahora digo, yo también caí en esta trampa, que además es una trampa bastante simpática, porque de pronto TikTok me invita a ser generador de contenido. Ujú. Y dices, ay, mira, está muy padre esto, Ajá. voy a ser generador de contenido y de repente cuando ves las reglas dices, espérate, ¿tengo tiempo para estas cosas? Ujú. ¿Voy a sobrevivir de esto? Ujú. ¿Qué es lo que va a pasar conmigo un ratito? Y por lo menos veo en Estados Unidos, ya he estado escuchando en algunos otros podcasts que hace 15 días o 20 días fue el Congreso Internacional de Economía de los Creadores Ok. y que hubo cosas bien importantes. Y de pronto dije, ¿y en México habrá algo así? Y entonces me metí a buscar y por supuesto que hay cero cosas, ¿no? Claro. Pero tú cómo ves, cómo ves eso? ¿Crees que en algún momento podamos llegar a algo parecido Ay, de Dios. comunidades de creadores de contenidos mexicanos que además no sean chavitos de 13 años, de 13 a 18 años que están ahí, tonteando con los filtros y con las plantillas y todo eso? Mira, hay que recordar que para empezar, los chavitos de 13, 18 años son los que tienen tiempo, para empezar. Sí. Ok, para empezar. Ahora, ese estudio que comentabas de que todos los chicos quieren ser YouTube, oí, o sea, para empezar me llamó mucho la atención porque muchos pusieron el grito en el cielo, así de, "Ah, pero ¿cómo? La decadencia de la civilización occidental, la sociedad se está yendo por el caño. Es decir, yo lo que pensé es, pero ¿qué en nuestra época no todo el mundo soñaba con ser actor o actriz, cantante, etcétera, etcétera, O etcétera? músico. Ajá, músico. Ándale, músico. Es la misma historia. Sí, sí. En algún sentido es la misma historia, nada más que cambia el escenario. Ujú, Y también algo que pasaba con esto que acabamos de contar y que pasa ahorita es que la gente no se da cuenta de todo el trabajo y la dedicación que implica eso. Sí, sí, todo el mundo sí. quiere ser artista famoso, ¿no? Sí, pero tú sabes todo lo que requirió ese artista famoso para ser artista. Lo mismo pasa para ser creador.
y ahorita lo comentamos, ¿no? Ujú. ¿Cuánto trabajo implica el andar produciendo, Editar. editando, promoviendo? Es una chamba, así, trabajo con T mayúscula, Sí, ¿ok? sí. Sí, es bien divertido grabar un video con tus cuates y reírte un rato y que a lo mejor le dé clic a alguien y tengas muchas vistas. Bueno, y eso Pero, si es que hiciste la postproducción. claro, pero algo muy distinto es ya dedicarte full time a eso y que sea tu modo de vida. Eso Ujú. es otro animal, eso es otro asunto. Y eso a la gente no lo ve. Ahora sí que a los chicos se les hace fácil porque pues lo ven ya hecho, ¿no? Exacto. Ajá, no se ve todo lo que hay detrás. Como Eh, digo, todo el mundo quiere ver al bebé, pero nadie quiere ver el parto. exacto, ajá, como el chiste ese del cuate que se pierde en Nueva York, ¿no? Y se encuentra un viejito que está barriendo la calle. Oiga, señor, ¿cómo llego a Broadway? Practicando, joven, practicando. Practice, young man, practice. O sea, y es lo mismo. Todo el mundo quiere tener los millones de vistas y la lana, etcétera, etcétera, pero no se pone a pensar todo lo que va detrás. Te tienes que Claro. dedicar tu vida como a cualquier profesión, como a cualquier Sí, oficio, sí. como a cualquier cosa. Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, eh, no estoy seguro si nos... Quiero pensar que sí nos va a tocar ver eso, eh, pero honestamente, a lo mejor ya estoy muy viejito y cínico. No veo cómo, o no veo que sea muy sencillo, porque no estoy seguro de que culturalmente hablando tengamos esa visión de grupo, de gremio, Eh, como para crear algo parecido. Me encantaría que hubiera. Ajá. Tú mismo lo has visto. A nivel de industria de marketing, ujú. pues la verdad es que yo no podría decir que existe un equivalente de algo como lo que me describiste. Hay como grupos, sabemos como tribus, etcétera, etcétera, hubo Ujú. algunos experimentos, pero así algo formal, no, la verdad es que al menos yo no conozco, tú dime, pero yo Sí, no, no, bueno, en no ese sentido sé. no, pero en marketing, bueno, las organizaciones como la Asociación Mexicana de Internet y el IAB, pero eso está como, tampoco le Limitado, por gusta, decir. no le veo actividad. Exactamente, ajá. Sí. O sea, existe, pero está, pero no es. Ujú. Ajá. Y me parece que algo del lado de los creadores, de nuevo, si bien es necesario y me encantaría verlo, no estoy seguro si estamos ahí. Ajá. A mí me Buen gustaría, por diagnóstico. ejemplo, un punto que me parece crítico para empezar, es que haya estos eventos de industria que no sean, a lo mejor están organizados por la industria, pero que atraen a una enorme cantidad de creadores. Bitcoin, por ejemplo, que es el Ujú. Super Bowl de YouTube. No sé si hay un equivalente aquí a ese grado. ¿Okay? Sé que YouTube hace eventos en México. Alguna vez yo participé en uno de ellos. Fue una muy bonita experiencia. Pero la escala era pequeña. Era por invitación y toda una serie de cosas. Algo que sea abierto así para todo el público, donde toda la tribu se pueda reunir y platicar y Sí, no lo he conocerse e visto. intercambiar. De nuevo, yo no lo he visto. Igual y existe. Ujú. Ajá. Y simplemente nosotros ya estamos muy viejos para que nos inviten. Quiero pensar que es eso. Pero probablemente nos enteraríamos. Y la verdad es que no, yo no sé Sí. de que eso exista. Sí, mira, yo el último evento que supe de alguna plataforma y que fue abierto fue Notion Ujú. hace un mes. Y pues, yo esperaba ver muchísima gente. Y pues yo creo que por lo menos el sábado que estuve, yo creo que si vi de manera itinerante 200 personas, fue exagerado. La verdad es que es muy poquito, es una gota de agua en el mar, ¿no? Sí, exacto. Así que, de nuevo, creo que cualquier asociación o organización de este tipo, primero que nada, tiene que tener muy claros sus objetivos, tiene muy claro que está para servirle a la comunidad. Claro. ¿Okay? Y esa es una chambota. La neta es que esa es una chambota Sí, que sí. no todo el mundo va a querer echarse encima, ¿no? También se Ujú. requiere, se requiere una visión muy, muy clara
de lo que esto implica. Ha habido personalidades, por ejemplo, en Estados Unidos está Hank Green, que es una institución dentro de la comunidad youtubera, porque desde hace años, digamos que se echó el paquete de, si no representar, por lo menos tratar de ser la voz en alguna medida de toda esa comunidad de creadores dentro de YouTube. En México creo que no hay un equivalente, no hay una persona que pudiera Sí, no. decir eso. Y a lo mejor es ahí como empieza, ¿no? Como un individuo y que empieza a juntar en torno suyo a otro grupo de personas que compartan esa visión y de ahí empezar a crecerlo, ¿no? Sí. Pero, Pues habría que preguntarle al respetable. claro, Si sí, sí, alguien, sí. si alguien aquí afuera está escuchando o viendo esto y conoce de alguna organización o algo así, nos encantaría conocerla para poderle apoyar. Claro, sí, Al porque a final del final de día, eso cuentas sí. todos somos creadores, algunos más que otros, algunos más frecuentemente que otros. Algunos vivimos en mayor o menor medida de esto. Y pues sí, a algunos sí nos interesaría, pues, ahora sí que ver cómo le hacemos, ¿no? Exacto, sí. ¿Y hay alguna otra noticia por ahí que te haya llamado la atención en la semana? Sí, de hecho hubo una que es una notita chiquita, pero es como esa piedrita que potencialmente puede desencadenar una avalancha. Ok. Encontré una nota que decía que la ANA, la Advertisers National Association, que es Ujú. la Asociación Nacional de Publicistas en Estados Unidos, actualizó su contrato estándar para agencia de medios. Ok, Ok. está bien. Qué interesante, Ángel, qué padre. Bueno, sí, está padre porque se agregó una cláusula o un inciso en el cual se dice que una agencia tiene que obtener consentimiento de sus clientes antes de utilizar aplicaciones de inteligencia artificial. Ok. ¿Ok? Va, pero aquí es donde también hay algunas cosas que están medio raras, porque, por ejemplo, no se define qué es inteligencia artificial o a qué tipo de aplicaciones se refiere. Ok. O sea, la idea de pedir el consentimiento de clientes antes de utilizar esas herramientas que van a acabar con la humanidad y que significan el fin de la civilización. Ajá, exactamente, esa es la misma cara que yo puse. Ujú. Ajá, esto no me parece tan buena noticia porque me parece que parte la premisa equivocada, ¿no? de, de es que esto es tan malo que le tienes que pedir permiso al cliente primero, ¿no? Y de entrada, pues, primero que nada, definiciones. ¿Qué estás entendiendo por herramientas de inteligencia artificial? Porque te tengo una noticia. Eso ya lo has estado utilizando desde hace muchísimo rato. Si utilizas Meta Ads o Google AdWords o todo eso, ya estabas utilizando herramientas de inteligencia artificial, amigo. Estás llegando tarde a esta fiesta, Sí, de además, entrada. hay muchas cosas que utilizan inteligencia artificial. Si estás usando un iPhone, tienes desde la versión 15, todo está manejado por inteligencia artificial. Y Google Android, pues está en la misma, Tiene seguramente, ¿no? muchísima inteligencia artificial. Exacto. Google Maps, para empezar rápido, Google Maps Sí, sí, es sí. un gran ejercicio de inteligencia artificial en una escala muy especializada. Pero bueno, el punto es que la ANA no te dice a qué se refiere. Ajá. Puedes inferir que a lo mejor se está refiriendo a estas herramientas de inteligencia artificial generativa tipo ChatGPT y Midjourney, en cuyo caso podría caber reservas o podría concebirse que, pues sí, si le estás pagando a una agencia grandota un contrato millonario y te va a dar artes creados por Midjourney o cosas así, pues sí cabría la posibilidad de decir, oye, agencia, no manches, o sea, como que no me cobres por hacer cosas que está haciendo una máquina y que hace como en 5 segundos, ¿no? De nuevo, admitiría un poquito como de, por lo menos aclaraciones, ¿no? Mira, Ajá. en ese sentido, y porque justamente hace unos días fuimos a una plática sobre inteligencia artificial
Ujú, a chavitos de secundaria y ujú. he estado hablando mucho de esto al respecto. El Sí. tema de los derechos de autor. Ajá, exacto. Aquí el problema sería, bueno, uno, a partir del entendimiento, como bien dices, de pues qué plataformas o cómo es que la plataforma, etcétera, etcétera. A pesar de que aquí en México la legislación apenas está trabajando en ello y está viendo qué sí, qué no. Por ejemplo, he visto varios artículos y publicaciones de abogados que dicen, ok, para que yo pueda registrar esta imagen, este sonido, este imagotipo, este logotipo, etcétera, etcétera, ¿puedes ayudarte de una herramienta digital como una computadora para poderlo hacer? Sí. ¿Podrías ayudarte de un sistema de inteligencia artificial? No. ¿Por qué? Porque si lo creó exclusivamente la inteligencia artificial, pues entonces se va al terreno del uso general. O sea, cualquier persona lo podría usar y podría no pagarte derechos, ¿no? Ujú, En pocas palabras. Pero, por lo menos en Estados Unidos y en Inglaterra, lo que están proponiendo es que el derecho de autor no se le reconoce a la persona que utilizó la inteligencia artificial como herramienta para creación, ujú. sino que ese derecho se le paga o es registrable a la empresa que mantiene la plataforma generativa o difusa, etcétera, etcétera, cualquier cosa que vaya a salir para su mantenimiento. Entonces ya no cae en el terreno de lo general, sino más bien es, ok, ¿lo hizo Midjourney? Ok, perfecto. El derecho de autor es de Midjourney. Oye, pero es que yo lo creé, que Pues hay sí. uno de sí, pero ellos necesitan o sea, ellos tienen el registro, ellos tienen la herramienta, ellos tienen todo esto que tú utilizaste para hacerlo. Entonces, no lo puedes registrar tú. El registro es para Midjourney y entonces todas las regalías que se generan, pues va para el mantenimiento de la plataforma de Midjourney. Híjole, y esto abre una puerta al infierno, ¿eh? Esta es la caja de Pandora porque, Que, a además, ver si tú vas a decir lo mismo que yo voy a decir. a ver, si se supone que copia de artistas y los artistas se están quejando, aquí el tema es que el artista tiene un derecho aparte porque lo que hacen las plataformas como OpenAI, Ujú. como ChatGTP, como no, Midjourney, Journey. es trabajar a partir de lo que se llaman transformers. Entonces, no va, realiza las cosas como lo hace alguien que está aprendiendo a pintar, por ejemplo. Ujú. Copia, pero tal va tomando estos elementos y al final del día termina siendo una copia. Es distinto al arte porque en la copia puedes ver, o en el trabajo de inteligencia artificial, no puedes ver lo que la gente que le gustan las artes plásticas, por ejemplo la pintura, puede reconocer como emoción y sentimiento dentro de esa pintura, que yo no alcanzo a reconocer, pero los demás sí. ¿Ves? Entonces, aquí el tema es, de todas formas, la plataforma se sigue quedando con ese dinero, pero al artista, a menos de que pueda demostrar que es una copia exacta de su obra a través de Midjourney, Stable Diffusion y todo este tipo de cosas, podría haber una controversia legal, pero mientras no. Claro, y aquí de nuevo es donde empezamos a meternos en terreno borrascoso, porque como dices, todas esas aplicaciones requirieron ser entrenadas sobre juegos de datos gigantescos, o sea, Ujú. barrieron la red, Sí, o sí. sea, usaron sin permiso, o sea, muchísimo material. Y esto a mucha gente lo ha puesto, la ha colgado de la lámpara, porque tanto textos como imágenes fueron usados, vamos, no a la mala necesariamente, pero sin aprobación, sin consentimiento de archivos, etcétera, 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 etcétera. Y de nuevo, el que los derechos se le vayan a la compañía, a la dueña de la aplicación, por eso te diría que abre una puerta al infierno, Sí, sí. porque legalmente se va a poner severo este asunto. Sí, porque el asunto es,
no hay otra forma de entrenar a una plataforma de inteligencia Ujú. artificial si no es tomando lo que ya hay. Exacto. Y la equivalencia sería, no puedes aprender a dibujar si no estás copiando de alguien, porque todo lo que ya existe, alguien más lo creó. Sí, alguien debatiría, bueno, cuando estás aprendiendo no vas a vender cuando te estás aprendiendo a dibujar, es la obra terminada la que pudiera ser el problema. Y como utilizaste eso para aprender, pues ahora sí que, ¿qué Tienes que hacemos? pagar por haber aprendido con eso. Exactamente. Digo, la analogía es más o menos clara, pero hay un punto en el que se rompe, ¿no? Sí. Sí es todo un tema. La verdad es que este asunto está moviéndose rápido y sí, no envidio a los abogados que vayan a tener que aventarse estos rounds, Bueno, legales, seguramente a ¿no? ellos sí les gusta esto. A Quiero pensar, o nosotros sea, lo no. deseo, o sea, de veras, A o sea, nosotros no, pero ellos sí. sí, deseo fervientemente que a ellos sí les guste porque a mí son esas cosas que me hacen levantarme empapado en sudor, gritando en la Sí, noche, o sea, la sí, neta. sí, sí. Hay que tener mucho estómago para ser abogado. Eh, la neta. Así es. Así es. Entonces, esas son las dos cosas que quería comentarte, porque me parecieron que eran Ujú. interesantes, o al menos son como el inicio de una conversación que no se va a acabar rápido Sí, ¿no? y que nos va a dar, pero para años y años de debate, ¿no? Sí, sí, sí. Te quería platicar. Recientemente me platicaron de una agencia de relaciones públicas que pues, están corriendo a la gente Ujú. para que quienes se queden, obligarlos a utilizar sistemas generativos para ahorrarse a los empleados. Guau, 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 Y digo, ok, guau. esa sería buena idea si la gente que se fuera a quedar supiera cómo utilizar esa tecnología. Y aún así, y aún así, seguramente no se van a tardar mucho en hacer un Musk, en hacer un Elon Musk y, oigan, a toda la gente que corrimos, no pueden regresar porque ya nos dimos cuenta que no era tan buena idea. Sí, Necesitamos que nos dejen los passwords o que nos digan cómo se hace esto. Ajá, sí. O de plano, contrátate a alguien que cueste menos de los $20 al mes de ChatGTP. claro. Bueno, esa noticia, ahorita que estás comentando esto, lo vamos a mencionar, de hecho lo mencionamos esta semana. Algo que también no se conoce o no es muy sabido es el Ujú. ejército de gente que se necesita para poder mantener las aplicaciones de inteligencia artificial andando, porque esas aplicaciones aprenden gracias a humanos que están diciéndole, esto es un árbol, esto es un gatito, esto es un perro, este texto es tal cosa. Hay ejércitos de personas en países de economías emergentes, Kenia, Somalia, Filipinas, no sé si aquí en México, de hecho, sería interesante preguntar si aquí en México Y hay es, alguien que esté haciendo eso. sí, y que son así bodegas llenas de gente chambeando 8 horas al día y les pagan casi, casi como 10 pesos y una tacita de arroz para entrenar esas aplicaciones. No Sí, aprenden solas. Eso sí, es ¿no? el secreto sucio de estas cosas. Las máquinas no aprenden solas. Los humanos le tienen que enseñar como un bebé, así literalmente, de Exacto. mira, esto es X, esto es X. ¿Sí? 20 tenedores o 100 tenedores para que entiendas siquiera qué es el concepto de tenedor. Así Un que es una tenedor. ironía cósmica el que se necesiten ejércitos de humanos o que se hayan necesitado ejércitos de humanos para poder entrenar a esas máquinas que ahora pueden hacer algunas, énfasis en algunas, de manera rápida y eficiente. Ujú. Pero bueno. Sí, recuerdo la noticia ahora que había salido de OpenAI había invertido no sé cuánto dinero en más procesadores, en más Ujú. plataformas, más sistemas, etcétera, y que iba a ser más poderoso. Y la gente decía, "¡Ah! Hasta la mente me va a leer esta cosa". Ay, Dios. Y, y y ahora va a leerla. No, lo único que va a pasar es que lo va a hacer más rápido, Ujú. porque lo que Sí, dijeron que va a ser más poderoso, no más inteligente. no, 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 como que no sé cómo lo veas, Antonio, pero hay ratos en los que no sé si hace falta un curso de, no sé si divulgación o de alfabetización
Sí. en cuanto a este tipo de temas, para que la gente entienda realmente qué es esta cosa. ¿Qué hace? ¿Qué Ajá. pasa? Sí, ¿Qué exacto. hace y qué hace y qué no hace? Porque te lo juro que a veces me revuelve el estómago. Primero que nada, lo que algunos medios publican es Sí, así de, ¿en bien serio? amarillo. ¿De veras? ¿Alguien se atrevió a publicar esto? Con ese encabezado, además. Sí, O sí. sea, qué irresponsabilidad. O sea, eso por un lado. Lo cual no ayuda y que en algún Sí, no, sentido no. puede ser la semilla del problema. Y por otro lado, también que muchísima gente empieza a opinar, empieza a conjeturar, empieza a esparcir rumores que no vienen al caso, ¿ok? Sí. No vienen al caso. Y lo hemos platicado en muchas ocasiones, ¿no? Parece mentira y es tristísimo, pero las mentiras se diseminan más rápido y más ampliamente Y se creen más que, rápido. y llaman más la atención Sí. que la información genuina y veraz, ¿no? Es ridículo, pero sí pasa. Sí, no, 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 no. No sé si te acuerdas que de repente alguien en OpenAI o en Microsoft renunció porque Sí. dijo, veo un atisbo de autoconciencia en ChatGPT. Sí, sí. Y no me acuerdo si fue en Google. No me acuerdo si fue un cuate de Google también. Que Con sí, Bard. que fue un ejercicio, ajá, con Bart, un ejercicio de que no, es que esto ya como que ya Empieza. di conciencia. Y yo, no manches, No. ten tantita madre, por el amor de ¿Sabes Dios. cuántos Tantita. trillones de instrucciones de condición if then tiene en capas ocultas? Y que no lo puedes saber porque son capas ocultas. Sí, o sea, es absurdo. Es como pensar que tu tostador se va a apoderar del mundo, que tu horno de microondas se va a rebelar contra ti. O sea, Estaría interesante que se revele tu microondas. Te diga, hoy sí, no caliento. hoy no. Es más, hoy lo voy a Pero, enfriar. No sé cómo le hago, pero me voy a liar con el refrigerador y voy sí. a enfriar tu comida en vez de calentarla. Es más, ves la pantallita, vas a ver la televisión ahí. Ándale, exactamente. Sí, es increíblemente raro, pero pues sí, como dices, la gente tiende a creer mejor las mentiras que algo que, pues, como hemos venido diciendo, contenido de calidad con gente que es mesurada en sus opiniones, por lo menos se ha informado más en lo que va a decir y efectivamente valga la pena. Claro, digo, algunos hemos intentado hacer eso desde el inicio Ujú. y a veces debo reconocer que es un poco descorazonador Sí, el ver que la gente que recurre a esas noticias sensacionalistas, escandalosas, todo, tiene más público y tiene un poco más de eco sí, que, vaya que que lo que sí. realmente sucede, ¿no? Oye, vamos a cambiarle tantito el tema Venga. porque yo siempre te he considerado el máster aquí en México. Si algo quiere usted saber de las plataformas de pago de Meta, específicamente, llámese anuncios pagados, es usted. Ay, gracias. Es la única opinión en la que confío y que no puedo rebatir, porque digo, esa es una fuente confiable. ¿Qué cambios ha habido recientemente en Meta? Que digas tú, esto a lo mejor merece una actualización del curso, Ujú. o pues algo está pasando aquí raro. Mira, hay creo que dos cosas que podemos mencionar, haz de cuenta, una es, digamos, como a mediano plazo y Ujú. una es relativamente reciente. La de mediano plazo es el que, pues mira, de hecho las dos tienen que ver con inteligencia artificial. Ok. La primera es que el andar trabajando con segmentaciones tan específicas como solíamos hacer, la famosa hipersegmentación, Ujú. ya no es necesario, ¿ok? Ok. Porque el algoritmo, ajá, el famoso, bueno, uno de los dos algoritmos de Meta, porque Ujú. poca gente sabe que en realidad Meta tiene dos, Facebook, por ejemplo, Instagram tiene principalmente dos algoritmos. Uno que se encarga de las publicaciones orgánicas y Ujú. otro que se encarga de las
Publicaciones publicaciones pagadas. pagadas, de la parte pagada. Bueno, pues el de la parte pagada se ha vuelto tan sofisticado que básicamente la segmentación ya no es un factor. Puedes Ok. dejarla en blanco y ahora depende más de los artes, del mensaje que pongas, el Ujú. éxito de tu campaña. ¿Ok? Ok. De hecho, ya no podemos pensar que la segmentación es quién va a ver mi anuncio. Eso funcionaba en 2016 y es un resabio de la publicidad tradicional, porque pues Ok. antes nada más podías ver la publicidad y punto, ¿no? Ujú. Ahora tenemos que pensar en la segmentación como el grupo de personas o el universo de cuentas de donde o en donde Meta va activamente a buscar los mejores resultados en escala y costo, ajá, para mi Ok. campaña. Es otro juego, es otro juego. Ajá, esto Wow. redefine mucho cómo hacemos la publicidad. Y Ok. una de las consecuencias de esto es que cada vez tenemos que trabajar con poblaciones más amplias. ¿Por qué? Porque el algoritmo básicamente es un ejercicio de estadística muy rápido y muy grande y necesita muestrear de manera muy amplia para poder encontrar los mejores resultados. ¿Okay? Así que Ok. trabajar con públicos tan chiquitos ya no está en nuestro mejor interés. Abrirlos para que el algoritmo pueda tener una visión más amplia y Ujú. encontrarnos gente que a lo mejor ni nosotros sabíamos que le interesaba nuestro producto, pero que está dispuesto a comprarlo, sea visible para las campañas. ¿Okay? Ok. Así que esa me parece que es una de las cosas que es importante. Ajá. Y de nuevo, Wow. tenemos como, yo creo que unos 3, 4 años de Ujú. esto. Ajá. Y me sigue sorprendiendo que hay mucha gente que todavía no lo sabe, que sigue haciendo las cosas a la antigüita. ¿Okay? Ok. Y la otra es que cada vez más Meta también está involucrando o está automatizando más el proceso. Ajá. Que a final de cuentas, ahorita lo vende como, es que es inteligencia artificial. Ay, Dios santo. Bueno, Sí, ok, sí. órale, está bien. Si Está ahorita bien. quieres llamarle así, está perfecto. ¿Qué te digo? ¿No? Okay. Pero es un proceso de automatización que llevaba mucho rato. Todo lo que tenga que ver, todo lo que vean en la plataforma que dice Advantage, bla, 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 Plus. bla, Ujú. tiene que ver con estas cosas de automatización, que Ujú. puede ser desde modificaciones a tus anuncios, por eso si Ujú. haces campañas seguramente los has visto, de que Meta te dice, oiga joven, y no quiere que le metamos mano o que le editemos tantito sus anuncios, digo, para que salgan mejor, que se vean más bonitos y que den mejor resultado. Y sí, te va a cambiar el contraste, el brillo, te lo va a encuadrar, Sí. va a meterle mano a tus artes directamente para tratar de sacarles un poquito más de resultados. Y te avisa que lo va a hacer. No te pregunta qué es lo que quieres que haga Es en lo que algún sentido. quisiera, sí. Ajá. Exacto. Y nomás te avisa que lo va a hacer y órale, vámonos. Ajá. O vamos, tú le dices sí o no, pero no mucho más que eso. Hasta las campañas que hoy se conocen como Advantage Plus, en donde básicamente tú nomás le dices, necesito este objetivo de campaña, esta es el país o la región a la que quiero que vaya, aquí están los artes y el dinero. Hazte bolas. ¿Ok? Cada vez más se automatiza la creación de las campañas. De hecho, ya se anunciaron una cosa que se llama AI Sandbox, Ujú. herramientas de inteligencia artificial generativa dentro de la plataforma de Meta para poder ajustar los artes. Por ejemplo, ya ves que tú le das la imagen cuadrada y si Ujú. quieres utilizarlo en emplazamientos verticales, on the story y Te reels, lo hace. se ve chafa que quede la imagen cuadrada ahí, se ve feona. Bueno, Ujú. pues esa imagen cuadrada ya automáticamente te la va a, no alargar, no es que te la vaya a cambiar el formato, sino que va a cambiar los colores y todo para que se vea como una imagen vertical original y Ujú. no se vea cortada ni nada. Eso está padre. Sí, eso está muy bien. Para artículos, por ejemplo, e-commerce, las fotos de producto de fondo blanco que son típicos, Ujú. bueno, tú ya le vas a poder decir, a ver, ponle un fondo de arcoíris o de un pradito con sol y te va a generar tu fondo El fondo de con pradito. Teletubbies.
Exactamente, tipo Teletubbies o tipo ¿cómo se llama? Windows 98 Exactamente, XP. exactamente, estaba pensando. Solito, vas Ujú, a tener como un Mid Journey súper especializado y limitado. ¿Okay? ujú. No es que te vaya a hacer toda la imagen, nada más te Sí, va a no, hacer no, los no, pero fondos. va a arreglar cositas que son Ándale, a lo mejor. exacto. Y, y como ese vienen otras cosas. Y Ok. aquí también abre una pregunta muy interesante y un debate que tarde o temprano todos vamos a tener que tener de qué tanto queremos automatizar la compra de medios. ¿Okay? Porque hay gente, y estoy de acuerdo, en que dice que no puedes dejar esta chamba en manos de una máquina. Ujú. Estás pidiendo a gritos que haya error, que haya problemas, Sí, porque hay cualquier error y tus campañas pueden valer gorro. Y esto pasó hace unos meses, en la plataforma de Meta. Un domingo, el algoritmo se deschavetó y empezó a gastar dinero a lo estúpido sin generar conversiones. Y a mucha gente le pegó. ok. Y por otro lado, ¿qué pasa si la, los algoritmos o las aplicaciones de generación de imágenes empiezan a crear mensajes que son contrarios a la voz de marca o el mensaje que quiere transmitir o que dicen barbaridades, Ujú. ajá, mensajes de odio y demás, sin proponérselo? Porque acuérdense que las máquinas no detectan contexto. Ajá. Lo que para una máquina puede ser X, Sí, ajá, por ejemplo, decir, ¡ay, me encantan los Avengers! Y te lo ponen positivo. ándale, exactamente, exactamente. Y o cualquier cosa, ¿no? Imagínense nada más las posibilidades que hay de cometer un error de ese tamaño que a una marca le cueste una crisis o no sé cuántos clientes o Pues no muchísimas sé si cosas. recuerdas, hace un Lo par de platicamos tú y años. yo. Lo platicamos tú y yo. Ujú. Ese artículo lo Sí, platicamos tú y yo en el podcast. Exactamente, sí, sí, sí. exactamente es a lo que me refiero. Sí, y hace un par de años, no sé si te acuerdas, pero National Geographic pasó una crisis así con una plataforma, programática. Ajá, sí. Hicieron su campaña y simplemente por el uso de las palabras clave que ellos utilizaron en su campaña, pues de repente empezaron a aparecer en sitios porno. Sí. O apareces en sitios de ¿Por qué? desinformación, de propaganda neonazi o de teorías de conspiración, de la más baja estofa, etcétera, etcétera. De nuevo, el espacio para errores, Es si dejas muy, este asunto totalmente en manos de una máquina, es gigantesco. La sí. verdad es que no está en el mejor interés de las marcas hacer eso. Y no es en el Lo mejor que, momento, además. no, no, no. Quizá en unos años sea algo digno de considerarse. Ahorita ni de broma. Ahorita Ujú. lo que platicábamos, y de nuevo en el artículo que tú y yo platicamos la última vez que estuviste en el podcast, es que la tirada parece ser que es crear aplicaciones que apoyen, que aumenten las capacidades de los equipos humanos, que en todo Ujú. caso les dejen las manos libres de la talacha aburrida y que puedan dedicarse realmente al trabajo creativo, al análisis, a la planeación, etcétera, etcétera, y que las máquinas son malas para eso. Acuérdense siempre, al menos ahorita, las máquinas son muy buenas para la talacha, para lo repetitivo, para lo aburrido. Eso es la clase de cosas que hacen Eso muy sí. bien. Ahí está bien, ahí sí, órale, venga, pero para otras cosas son no malas, son lo que sigue de malas. Ujú. ¿Okay? Y esto no va a cambiar en un buen rato. Sí. Todavía le falta un rato. ¿Okay? Eso de que toda la gente cree que ya Skynet y HAL 9000 están ya a la vuelta de la esquina. No, amigos, todavía le falta Falta un rato, décadas. Ajá, sí, para que eso llegue a pasar. décadas para que eso pase. Todavía duerman tranquilos. Ajá, Sí. duerman tranquilos. Eso no va a pasar. Van a pasar muchas cosas. Ajá. Y esto también hay que decirlo, el mal uso que se le puede dar a estas herramientas Ujú. es también tremendo. Ajá, pero esos son humanos usando Herramientas. herramientas con fines, ahora sí que poco altruistas. Sí, No son las herramientas en sí. Así que, exacto. Es como platicábamos hace unos días. Un cuchillo, ujú. eh, buen uso, cortar carne, cortar la comida, untar mantequilla, En manos de un entonces, chef es una maravilla.
pero en manos de una persona con malas intenciones, es un arma de destrucción. Sí, 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 No estoy totalmente. masiva, es sin IVA porque es persona física y no lo va a Oh. registrar. Pero efectivamente, o sea, el problema está entre la silla y el ordenador. Sí, el interfase silla-teclado es fuente de más problemas que ninguna otra cosa, ¿ok? Sí. Y es algo que no se puede legislar del todo, que no se puede regular del todo, porque esto también genera problemas. Ajá. No hay una solución perfecta. No Ujú, existe tal cosa como una solución perfecta. El reto de las leyes, el reto de los reglamentos es tratar de maximizar las consecuencias positivas y minimizar las negativas, pero nunca se van a eliminar. Desafortunadamente eso no es posible. sí. Pues bueno, estamos llegando al fin de esto. Yo no quiero, la verdad, esto es como para tomarnos un café de 25 horas y platicar de mil de un cosas, pero Ujú. pues don Ángel tiene un compromiso, entonces, pues hay que dejarlo ir. Y esta es una sección que yo me robé descaradamente del podcast, Para. porque la verdad, no es que haya falta de imaginación, pero es que me gusta mucho ese concepto. Y así tal cual está. Entonces, usted disculpe que me haya robado esa idea, Por favor, para eso es. pero llegó la hora del comercial descarado, donde pues todos nuestros invitados siempre hablan de lo que están haciendo, cómo los podemos encontrar, si hay algo algún taller, algún curso que estén dando, pues puedan hablar de eso libremente. Así que, Bueno, venga. pues te agradezco. Es bonito estar de este lado del escritorio de un comercial descarado. Y te agradezco mucho el espacio, te agradezco la invitación. Y bueno, le invito a todo tu público a los últimos talleres que vamos a tener en este ciclo, Ujú, no del año, nada más este ciclo, de Ornitorrinco Digital. Espero que esto salga a tiempo. El 1 de julio, sábado 1 de julio, está el curso de artes simétricas para Meta Ads. Ya ok, platicamos que los artes es lo más importante. Bueno, pues cómo se mide un arte, cuáles son las métricas importantes y sobre todo cómo se produce, porque el proceso de producción de los artes es una chambita, ¿ok? Es ok, una chambita y más que nunca el volumen de artes ujú, es factor y eso puede quemar a cualquier equipo creativo si no estamos atentos y si no sabemos exactamente cómo hacer las cosas. Así que vamos a platicar de esto el 1 de julio. El 8 y 15 de julio me da mucho gusto poder invitarlos a la segunda edición, digamos, del curso de YouTube Ads básico. ok, YouTube Ads, la verdad es que es una plataforma muy subestimada. Es un gran complemento de Meta y también se ha actualizado mucho en las últimas semanas. Hay muchas ujú, cosas nuevas. De la última vez que lo di, ahorita, afortunadamente voy a tener que meter cosas nuevas. ok. Está creciendo y actualizándose mucho. Así que también ampliamente recomendado. Acuérdense, YouTube es la única cosa que se utiliza más que Facebook en México. Así que ahí nomás. Y por otro lado, para cerrar, 22 y 29 de julio, el niño bonito de los medios sociales, TikTok Ads básico. Porque sí, Wow, amiguitos, sí. también tiene su plataforma de publicidad. Spoiler, se la pirateó a Meta, lo cual es justicia poética, si te pones a pensarlo. Sí. Sí. Está así pirateada tal cual, o sea, sin pudor, sin vergüenza, pero no es Meta. ¿Okay? Quien quiera que les diga que TikTok Ads es lo que va a matar a Meta ahí, no, todavía no, eso no va a pasar en un ratote. Son cosas Pero, distintas. exactamente, pero sí tiene cosas que están muy interesantes, sí tiene cosas que muchas marcas van a querer usar y que seguramente les pueden ayudar a algunas cosas, ¿ok? Así que 22 y 29 de julio, ahí estamos. Toda la información en Ornitorrinco D, en Twitter, particularmente en Instagram y en Facebook estamos como Ornitorrinco Digital. Pueden dejarnos sus mensajes en Messenger y ahí les pasamos toda la información. ¿Ok? También, si llegan a necesitar consultoría personalizada, con muchísimo gusto tenemos también ese servicio. Capacitación personalizada para marcas y Lo tengo. agencias que quieran entrenar a sus equipos
temarios personalizados, horarios personalizados. Eso también mucha gente lo ha solicitado y la verdad es que eso ha funcionado también muy, muy padre. También está esa opción. Informes en los mismos lugares, en Ornitorrinco de Twitter, Instagram y en Facebook. Y, por supuesto, el podcast. La Digital.social en Spotify y en YouTube. ¿Ok? Todas las semanas, los lunes a mediodía, ahí está. ¿Ok? Con el reporte semanal de qué es lo nuevo, qué vale la pena conocer, sobre todo todos los cambios en plataformas publicitarias, particularmente Meta, core de mi cuenta, que estén enterados y al día de todos los ajustes, cambios, actualizaciones, broncas, telenovelas, dramas que puedan suscitarse. ¿Ok? Y tenemos un Patreon también para el podcast, porque como ya dije, ya no hay subsidios, así que vuélvase parte integral de la comunidad del círculo interno del podcast. ¿Okay? Genera buen karma, le mejora el feng shui y aparte quema más grasa en el gimnasio cuando se vuelve uno parte del Patreon de La Digital. Pero además déjenme decirles que tiene siempre invitados de altísimo calibre y nivel. ¿Cómo usted puede dar fe? Gracias, gracias, gracias. No lo hablaba por mí, pero sí tienes muchos invitados cada semana, gente bien interesante con opiniones muy relevantes, muy mesuradas, eh, bastante sesudas, muchas de ellas. Entonces, pues, no se pierdan de este podcast todos los lunes. Ahí estamos. La idea es al menos otros 7 años de 52 ediciones al año. Así que vamos bien, pero pues de nuevo, empezamos de cero y cualquier suscriptor y cualquier pasada de voz, cualquier referencia y recomendación es la mayor ayuda que nos pueden hacer. Entonces, el apostolado también aprueba ese podcast y lo promueve. Eso, ay, gracias, qué bonito. Sí, 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 sí. Y pues, de este lado, muchísimas gracias a todos. Gracias por vernos, gracias por escucharnos. Si nos ven, estamos en YouTube Podcast. Si nos escuchan, estamos en Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Se supone que publicamos todos los miércoles, pero luego Spotify nos hace algunas tretas ahí medio raras, entonces terminamos publicando los martes. Entonces, pueden esperar este episodio en especial. Seguramente no va a estar en el horario normal de cada semana, sobre todo por el calendario de los cursos de Ángel, pero porque además me pica las manos publicar este episodio. Entonces, sí, ya quiero que ya salga. Entonces, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en esta semana, 2 veces. Así que, pues no se nos pierda, ahí estamos y como siempre, sean buenos, porque para ser malo, estoy yo. Gracias. Cuídense mucho. Bye bye. Gracias por escuchar el episodio de hoy y nos vemos en el próximo. Chao.